confianza con la persona que tenéis a vuestro lado, pero yo os pediría que, en fin, de una forma muy educada y todo eso, si la persona que tenéis al lado lo permite, que os acerquéis un poquito para olerle. Sí, no, si os lo, en fin, ya digo, de una forma correcta. Yo no he dicho que os beséis, oye, que enseguida os lanzáis ahí como... Yo solo he dicho de oler, o sea, no... Es que se os da la mano y, en fin, os cogéis ahí el brazo, bueno. A ver, despegad a esos dos, que ya se están pasando ahí arriba, y eso. Bueno. ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? A ver, la Biblia dice que olemos a Cristo. Eso dice. La Biblia dice que los cristianos, los hijos de Dios, desprendemos aroma a Cristo. Bueno, vamos a leerlo. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Otra vez, ¿os dais cuenta qué imágenes tan gráficas, ¿no? Está tan fácil de entender. Y a veces nos empeñamos en complicarlo todo, pero realmente es asequible al entendimiento de todos. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. No me estoy inventando nada, ¿eh? Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, a aquellos olor de vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? No somos como muchos que medran, es decir, que se aprovechan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significará esto? Esto de oler a Cristo, ¿no? Desprender aroma a Cristo. Habrá que considerarlo en serio porque aquí está y se repite varias veces, ¿no? El texto es muy interesante. Dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo. Y los estudiosos que dominan el idioma con que está escrito el texto originalmente, el griego, mencionan que hay aquí una imagen que los primeros lectores entendían perfectamente, a nosotros nos lo tienen que contar, porque la imagen hace referencia al desfile triunfal de un general romano cuando después de una campaña victoriosa pues entraba en Roma y entraba seguido de su ejército y seguido también de los prisioneros que habían capturado. Hay un autor que recoge esa imagen, dice que pues con pompa y gloria, coronado de laurel, montado en su carruaje, precedido por los senadores, los magistrados, los músicos, el botín de guerra y también todos los cautivos que traían, el orgulloso vencedor ascendía a la colina del Capitolio, allí en Roma, a la cabeza de su ejército triunfador. Y todo alrededor pues eran nubes de incienso que llenaban con ese aroma toda la escena. Y el apóstol Pablo se ve a sí mismo participando
del triunfo no de un general romano, sino de Jesús. Y imagina, porque aunque era un intelectual, pues también echaba mano de la imaginación, que es también obra de Dios en el ser humano, que aquí somos todos demasiado griegos, demasiado racionales, pero la imaginación también es obra de Dios. Y Pablo imagina todo este cuadro espectacular del general triunfante, apoteósico, entre aplausos y ovaciones y tal, y no sabemos si se ve como uno de los soldados de ese ejército o como uno de los prisioneros, pero en cualquier caso, él se ve formando parte de esa comitiva y de ese triunfo, que no es triunfo del general, sino de Jesucristo, participando del triunfo de Dios en Cristo. Y entonces es cuando añade otra cosa, y dice que todos los que somos del Señor, los que somos hijos de Dios, Dios, versículo 14, la segunda parte, por medio de nosotros manifiesta el aroma de su conocimiento. Es decir, de hecho, literalmente habla de la fragancia. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el grato olor, porque hay olores y olores, pero este es un olor grato. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la grata fragancia de Cristo. Es decir, no solo nuestra predicación, no solo cuando hablamos de Jesús a otras personas, no solo cuando testificamos o cuando vamos en el metro con la Biblia abierta y entonces la gente se fija, no, sino que mirad la imagen. Nosotros mismos, por donde pasamos, esparcimos el aroma a Jesús, el aroma de Jesús. Y esto tiene mucha relevancia, porque una cosa es ser humildes, ¿vale? Pero otra cosa es volver la espalda a una realidad que lo es en Dios, claro, luego lo veremos, pero una realidad que lo es. Somos una bendición para el mundo. Cada uno de vosotros sois una bendición entre las personas con las que estáis. Y si hay una mínima esperanza para esta humanidad, dicho sin soberbia, pero de una forma real, esa esperanza es el pueblo de Dios. Por el poder de Dios. Todas las ideologías, todos los intentos humanos, aún los más radicales, caen, son nada, ante todo lo que de bueno Dios derrama en medio de la humanidad a través de sus hijos, cuando somos lo que estamos llamados a ser. Esa imagen del aroma, tomadla un poquito en serio. A veces, no sé, uno está en el metro, por aquí o por allá, lo que sea, a veces incluso en la calle, ¿no? Y pasa una persona que deja un rastro de perfume que queda incluso cuando la persona ha pasado, ¿no? A veces se pasa mucho, te apesta ya, que está muy bien el Chanel no sé cuánto, pero ya a gotita, ¿no? Pero bueno, ¿veis la imagen, no? Hay una persona que su sola presencia traslada parece un anuncio de cuando Navidad, los perfumes y eso, ¿no? Pero es verdad, y es tan real. Deja un perfume tan agradable que a veces dura incluso cuando la persona ha marchado. Y el apóstol Pablo está hablando de esto. Tomadlo en serio. Es así. La
la presencia del Espíritu de Dios en los hijos de Dios hace que ya no lo que contamos o decimos, no, sino nuestra presencia, nuestro ser, trae bendición, bendice a otros. Una cosa es la vanidad ridícula a veces, ¿no? Pero esto es otro asunto. No es solo que el apóstol Pablo dice que es un instrumento de Dios a través del cual la fragancia del Evangelio se expande con su predicación, sino que él mismo es grato olor de Cristo. Porque Cristo vive en nosotros, ¿no? Estas cosas que a veces decimos, pero que no terminamos no digo no de creer, pero de hacer concreto. Cristo vive en mí y nosotros en Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En fin, ya lo sabemos, pero otra vez, es que hay muchas formas de saber lo que sabemos. Y esta convicción de que el Señor está en nosotros, permaneced en mí, claro, si no, pero si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto, extendéis un aroma, sois bendición, hacéis bien. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Claro, es un aroma que es para vida, dice el versículo el 15 y el 16, ¿no? Para unos es aroma a vida, porque les lleva a acercarse a Jesús. Para otros no trae vida porque no lo tienen en cuenta y se alejan, pero este es el hecho. Y lo cierto es que el Nuevo Testamento abunda en imágenes que ilustran esta verdad, que insisten en esta verdad. Ahora hablaremos, claro, el apóstol mismo lo dice a continuación, esto nada tiene que ver ni con nuestra virtud natural, ni con lo maravillosos que somos, claro, esto es la presencia de Dios en nosotros. Pero tan importante es subrayar eso como subrayar lo otro, porque cuando miramos alrededor y vemos tanta necesidad y tanta miseria y tanto dolor y tanto de todo, y decimos, ay, ¿quién podría al menos suavizar un poquito, aliviar tanta oscuridad? Pues tú, que eres una bendición de parte de Dios para todos los que te rodean. Apenas unos versículos después, capítulo 3, versículo 3, el apóstol usa otra imagen. No es otro concepto metafísico rebuscado, no, otra imagen. Y dice, es que sois una carta de Cristo, expedida por nosotros la hemos enviado. Carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra o en un pergamino, sino en el corazón. Cartas vivas, cartas de Cristo. O sea, ¿quién es el remitente? Cristo. De forma que cuando las personas leen estas cartas, a quien perciben no es al cartero, es a Cristo. Y ya sabéis que los cristianos en Corinto eran todo menos perfectos. Pero con todo el apóstol Pablo les dice, sois aroma de Cristo. Sois cartas que la gente cuando las lee ven a Jesús. Jesús mismo a sus discípulos, y por lo menos en aquella época eran tan flojitos como nosotros, les dice, sois la sal de la tierra. Y podían mirarse unos a otros y decir, madre mía, con este material. Y nosotros lo convertimos en una exhortación. Debéis ser la sal de la tierra. Estáis llamados a ser. No, pero el Señor Jesús les ve y les dice, es que sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. Ay, no, yo soy... Bueno, ¿cómo que no?
Una cosa es la soberbia y la vanidad y la tontería, que no tiene ningún sentido, pero otra cosa es volver la espalda a lo que el Señor mismo dice. Soy la esperanza de esta humanidad, tenéis algo que la gente necesita, pero solo lo tenéis vosotros, no es vuestro, pero lo tenéis vosotros. Por allá por donde andáis, ilumináis. Sois la luz. Nos movemos en un contexto de oscuridad espiritual. No que la gente sea malvada y tal, yo eso nunca lo he dicho porque no lo creo. La gente, intentan salir adelante como buenamente pueden, pero en la oscuridad. Y nuestra presencia, modestamente, pues en el instituto, con Diego, o en el trabajo, o donde sea, o en el bloque de vecinos, o incluso yo en las asambleas de vecinos, porque en fin, los regalos que los dioses me han hecho este año es ser de la junta de vecinos, o sea, en fin, yo, ¿qué voy a contar? Pues en medio de esas movidas que hay allí, o sea, yo traigo luz en medio de la oscuridad. Claro que es asombroso, pero es real. Y sois la sal de la tierra. Y, de hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, dice una cosa todavía más inmensa, porque dice que la creación entera están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, versículo 19, no me lo invento. La creación entera está pidiendo a gritos que seamos lo que somos, que ejerzamos de lo que somos. La creación entera que gime, dolorida por tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto sinsentido, está clamando. No lo sabe, pero cuando clama, lo que está pidiendo a gritos es que el pueblo de Dios sea el pueblo de Dios, que esparza este aroma. Puede sonar muy pedante, pero somos la esperanza para esta humanidad, siendo lo que somos. Fijaos, poco visibles, pero influyentes. Otra vez, fijaos en la imagen, en estas imágenes, ¿no?, que utiliza el Señor Jesús cuando habla acerca del reino de Dios. Habla de la sal, de la levadura. Pablo habla acerca del perfume. Realmente son cosas insignificantes, ¿no? Unos granitos de sal, eso no tiene ninguna relevancia, no llama la atención, es que no se ve. Unas gotitas de perfume no tienen apariencia de nada. Un poquito de levadura es algo absolutamente modesto. Pero tienen un poder, tienen una vitalidad infinitamente mayor de su apariencia. Hay una vitalidad en ellos que se transmite alrededor. Dios mío, ¿cómo echamos en falta una pizquina siquiera de sal cuando la comida no tiene sabor? Es que qué valiosa resulta, ¿no? Una pizca de levadura convierte un puñado de masa en algo realmente apetecible. Apenas unas gotitas de perfume puede cambiar el aroma de toda una estancia. No es el volumen, ni siquiera la visibilidad. A veces queremos ganar visibilidad a costa de perder testimonio. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos también, y esta es nuestra pequeña tragedia, cuando nos conformamos con ser parte de la masa en lugar de ser fermento en la masa. Eso ya lo cantaba Luis Alfredo hace 40 años, ¿te acuerdas? No queremos ser la masa, queremos ser fermento en la masa, porque es lo que somos.
Claro. Y a continuación, el apóstol, antes que nadie, empieza a pensar cosas extrañas acerca de sí mismo y ya se empiece a imaginar su vida a un pedestal o nada parecido, dice, ay, pero para todo esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién? Bueno, Pablo dice que él es suficiente. Eso es lo que está diciendo. Pero claro, a continuación explica, si nos vamos un poquito más adelante al capítulo 3, versículo 5, después de decir, sois cartas de Dios, escritas en el corazón, dice, pero claro, eso sí, nosotros que hemos expedido esas cartas, no que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser nosotros suficientes? Pero nuestra competencia viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos la letra, ¿no? Ayer compartiendo con jóvenes 1, necesitamos la letra. La fe tiene un contenido. Creemos, yo es que creo mucho, pero ¿usted en qué cree? No, en lo que creo no lo sé, pero yo en lo que no sé qué creo mucho. Esto es una bobada. Claro, la fe tiene un contenido. Pero eso, que se puede resumir en letra, en texto, en doctrina, en fin, todo eso ha de palpitar, porque si no, no es nada. Escribía hace poco un maestro, ¿no?, de cuidarnos de un púlpito sin pálpito, ¿no? Claro, por lo mismo, desde el púlpito se pueden decir verdades como puños, pero verdades muertas. El pálpito, esa es la obra del Espíritu. Tomar lo que es verdad y hacerlo vivo. Es la acción de Dios por su Espíritu en nosotros. Es interesante porque hay una cosa en la que el apóstol se reivindica a sí mismo. En el versículo 17 terminamos de hacer el recorrido de este pasaje. Y él dice, ahora, eso sí, yo no soy suficiente por mí mismo, pero tampoco soy como muchos. Y esto tiene delito, ¿eh? Muchos que medran, o sea, que se aprovechan falsificando la palabra de Dios. Siempre me ha sorprendido esto en el siglo I. Pero bueno, ya en el siglo I, cuando todo era tan difícil y ya había personas que no servían al Evangelio, que se servían del Evangelio, que se aprovechaban, que sacaban provecho personal, que abusaban de la gente. Anda, muchos, dice el apóstol. Pero de lo único que él se siente satisfecho es de haber cumplido un ministerio con una honestidad a toda prueba. Criticado por diferentes cosas, los corintios le criticaron por la forma de predicar, por no sé qué, por su apariencia física, pero al menos se le decía, mira, yo de esto sí, he sido honesto, ¿eh? No como otros que sacan provecho personal falsificando la palabra de Dios, sino que por el contrario, yo con toda sinceridad, no solo de parte de Dios, sino delante de Dios, sabiéndome responsable ante Él, yo hablo en Cristo. Ahora, salvo esto, es la obra de Dios. Cartas vivas, lo hemos leído antes, versículo 3, escritas con el Espíritu del Dios vivo. La obra de Dios, la obra real, lo comentamos el domingo pasado, ¿no? La obra real de Dios transformando las vidas, afectando las vidas,
No solo cambiando conceptos equivocados por conceptos verdaderos, doctrinas de otras iglesias que están equivocadas por doctrinas que son muy ciertas. No, ni muchísimo menos, sino cambiando la muerte en vida. Cambiando la oscuridad en luz. Esa semilla, otra vez, otra imagen. Bueno, a algunos les gustaría las cosas mucho más sofisticadas, ¿no? A mí me persigue la definición esta, siempre me lo dicen. Ya lo he dicho, ¿no? Cuando termino algún sitio para ahí dicen, ha estado bien, me ha gustado. Sencillo, pero bien, ¿no? Pues nada, sacaremos el título de doctor en filosofía, diremos 4 parrafadas en alemán y quedaremos bien, pero qué bobada, ¿no? Sencillo, como el mensaje de Jesús, como las imágenes que utiliza. En el Nuevo Testamento, para hablar de algo tan absolutamente grandioso como la obra del Dios eterno en la vida de un ser humano, el Nuevo Testamento utiliza la imagen de una semilla, la simiente de Dios en vosotros, que por el Espíritu crece y desarrolla, lo acabamos de cantar también, una vida nueva. Una vida, dice el Evangelio de Juan, que no procede de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no es humano, no es algo humano, es de Dios, es lo que hace. Aquí es donde tropezamos y nos peleamos tanto, ¿no? Porque nos cuesta, porque cuando algo es de Dios y no es nuestro, quiere decir que tampoco lo podemos manejar nosotros. Y siempre nos desconcierta, ¿no? Esta advertencia del Señor, el viento, el Espíritu, sopla de donde quiere, oye su sonido, sabes que está ahí, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso no nos gusta, porque gustaría, en fin, saberlo todo, tenerlo todo ordenadito, controladito, y manejarlo y preverlo, porque otra cosa nos incomoda, pero el que es nacido del Espíritu no funciona así. Es la obra de Dios. De manera que nos toca aprender más a callar y a escuchar que no a ninguna otra cosa. Porque en la medida que sí aprendemos a ser llevados de Dios, a dejar que esa semilla crezca, a dejar que el aroma de Cristo, el suyo, no el nuestro, el suyo en nosotros se esparza, en esa medida experimentamos también todo lo que Dios puede hacer en nosotros y a través nuestro. Leía Ramón al principio del culto esta declaración, uno de los testimonios más potentes del Nuevo Testamento y más frustrantes, para lo que quiero es un concepto, doctrina, claro. Y era aquel ciego, ¿no?, que Jesús sanó. Yo también sé doctrina, que me estoy mis añitos de teología y mis libritos y todo eso, o sea que algo sabemos. Pero a veces los libros sepultan la vida. Y eso es muy triste. Aquel ciego que Jesús sanó y que, claro, estaba como para disimular, como para contenerse, como para ser austero, tal. No tenía vista, pero ahora veo. Pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Claro, llamó la atención. Y entonces los fariseos, los que sabían mucho, le dijeron, a ver, explícanos esto. Yo, pues no puedo. No sé, no sabría argumentar, pues no sabría muy bien cómo decir, ¿no? Ahora, una cosa sé. Ahora veo. Y no la habéis hecho vosotros. La vista no me la habéis dado vosotros. Ni con vuestra liturgia, ni con vuestras palabras, que está muy bien. Jesús dijo, ¿recordáis? Lo que os digan los fariseos, vosotros escuchadlo, porque lo que dicen es verdad. Pero no hagáis como ellos. Esta es la potencia. Aquí es donde, digamos, se derrama el perfume y la fragancia del cristiano, en el testimonio de la acción de Dios por su Espíritu en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. Todo eso es lo que dice el apóstol.
Y por eso nuestra dependencia del Señor, esa búsqueda, ya me lo habéis oído tantas veces, pero yo creo que nos jugamos mucho aquí, ahora y hacia el futuro, cada vez con más recursos, cada vez con más capacidades, cada vez con hombres y mujeres mejor preparados. Sí, pero no es eso. No está ahí. Es la obra de Dios, por su Espíritu. Porque el aroma, la fragancia, esa semilla, eso no lo fabricamos nosotros. Lo hace Dios. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Pero nosotros, del nombre del Señor, tendremos memoria. Uno de los textos más frustrantes, si no lo entendemos bien, si no entendemos todo este contexto, podríamos decir, caray, pues yo es que con todo el empeño que pongo, o sea, encima no vale para nada, ese texto del Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. O sea, eso quiere decir que entonces, con todo el empeño que pongo en lo que hago, en servir al Señor en el ministerio, no vale para nada. Eso está diciendo, ¿me menosprecia el Señor mi esfuerzo? Hombre, ¿entendéis, no? Claro que no. Pero entendéis que no es ese el elemento crucial, que no está ahí. ¿Qué es lo que Dios mismo hace? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Las armas, en fin, las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son nuestras, no somos nosotros, son poderosas en Dios, ¿no? Y por eso también cobra sentido lo que el propio, a modo para cerrar toda esta argumentación, en el texto que hemos leído, si continuáis, ya sabéis que la división en capítulos y versículos, eso no es del Espíritu Santo, ¿vale? Esto es una forma, alguien que se lo preparó ahí para que sea fácil encontrar los versículos, pero todo el contexto continúa, y entonces, así como comienza diciéndonos que lo somos, no tengamos problema en reconocer, somos fragancia para el mundo, bendición para el mundo, bendición que el mundo necesita. También nos dice que eso es obra de Dios. Y termina advirtiéndonos, capítulo 4, versículo 6, 7. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Esto no es otro sermón forma parte del mismo texto. Esta realidad sublime, pues está en nosotros, que somos frágiles, muy imperfectos, torpes, lentos en aprender, resistiendo a veces, conscientemente, pero resistiendo la obra que el Señor quiere completar en nuestras vidas. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que ese poder extraordinario se haga evidente que es cosa de Dios y no de nosotros. Sin Él, sin la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues somos nada más que esa naturaleza propia de cualquier ser humano, pobre, pecadora, sin su intervención, sin esa plenitud, esa dirección del Espíritu en nuestras vidas, sin ese modelado de Dios por su Espíritu en nosotros, pues nuestra vida personal, nuestros hogares, nuestros ministerios como iglesia, pues, ofrecerán frutos regulares, como los de cualquier persona, bien intencionada, pero sin Dios. Y eso sin contar, y deberíamos también tenerlo siempre presente,
aquello que dice la Escritura, que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que esa necesidad tan necesaria, ¿no?, de buscar del Señor. Hay imitaciones para las fragancias y los perfumes, ¿no? Se venden mucho más barato. Como de eso yo no entiendo, supongo que se debe notar la diferencia. Si no, olvidaros el ejemplo, porque la idea del ejemplo era que se nota la diferencia, ¿vale? Necesitamos algo genuino de parte del Señor. Y por eso, cuando también la Escritura nos advierte de las dificultades y de la lucha contra nosotros mismos y de todo eso, recordáis la recomendación: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, bueno, esto quería traer con vosotros. Mirad, ya sé que suena muy pedante, pero en Cristo, solo en Cristo, pero en Cristo somos un regalo para la humanidad. Ya sé que suena absolutamente soberbio, en fin, alguien diría, de luego esta gente yo no sé qué se piensa que son, ¿no? No, yo en eso no tengo ninguna duda porque me conozco. Por eso no permito a mi mujer que dé nunca un testimonio, porque, en fin, sería ruinoso para mí. No es tontería. Pero hay una semilla de Dios en nosotros que nos acompaña, como nos acompaña esa fragancia que no es nuestra. Es el Dios de misericordia que viene con nosotros y se extiende alrededor. Somos bendición y somos un regalo de Dios para los que nos rodean. Y lo que debemos cuidar por encima de todo es eso, que sea esa semilla la que crece, que el perfume sea el de Dios, no el nuestro, que sea esa realidad sobrenatural, aunque nada llamativa, pero cierta de la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, despertando, modelando, haciendo crecer una vida nueva, diferente, que, claro, porque es del reino de Dios, nunca se encapsula en nosotros, ¡ay, qué bien estoy!, sino que se expande para los demás, para bendecir a otros. Yo no sé si podíamos, cantábamos antes esto del somos el pueblo de Dios, o sea, con tan poquito convencimiento, a veces, ya sé, tampoco yo sea la alegría de la huerta, pero yo a veces veo funerales y yo digo, joder, hay aquí más marcha que en algunas fiestas nuestras. Venga, vamos a cantarlo un poquito, de alegría, hombre, ¿no? No puedo bailar porque me duele la espalda, pero vamos, si os animáis, venga. Cantamos, después viene Ramón, da un poquito de sensatez a todo esto y termina, ¿vale? ¿Nos ponemos de pie?